Ok, ok. El riesgo del sistema es el que de verdad le preocupa al financista porque ese riesgo no se puede eludir una vez que uno invierte. Y, y en el caso de la empresa la afecta, ¿ok? Y no puede ser nunca gerenciado porque viene desde afuera, ¿no? Por eso es que se dice que el riesgo no es diversificable. No es diversificable cuando uno está en un determinado mercado. O sea, si yo invierto solamente en Venezuela, obviamente que estoy corriendo el riesgo del sistema venezolano, ¿no? Si yo estoy invirtiendo en Estados Unidos, obviamente que estoy corriendo el riesgo del sistema norteamericano, ¿no? Y ese riesgo del sistema normalmente obedece este, a, a situaciones que escapan al dominio directo de la empresa. Pues, sin embargo, hay que tener bien claro ahí que eso no es incertidumbre, que sigue siendo riesgo y que puede ser medido, ¿no? Y de hecho, vamos a evaluarlo desde tres enfoques. ¿Ok? Vamos a evaluarlo primero de una manera microeconómica, ¿no? Luego un poco más adelante lo vamos a hacer de manera macroeconómica, porque de hecho el riesgo de sistema es el mismo riesgo de país. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando uno lo evalúa desde un punto de vista microeconómico, uno lo puede dividir, por ejemplo, en riesgo de inflación, en riesgo de cambio y en riesgo de financiamiento. ¿Ok? Y de hecho, la empresa no tiene control de la inflación, la empresa no tiene control del tipo de cambio y la empresa tampoco tiene control de las tasas de interés, ¿no? Que precisamente son los gatillos que detonan ese riesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el primero, ¿no? El primero es el riesgo de inflación. Y el riesgo de inflación está relacionado a la posibilidad de conseguir rendimientos reales con una inversión. Entonces, bueno, vamos a suponer que a nosotros nos ofrecen una inversión que renta el 10%, ¿no? Que rinde 10% nominal. ¿Ok? Y bueno, y vamos a suponer que nosotros esperamos para ese año, ¿ok? Vamos a suponer que es por un año, vamos a esperar tres escenarios de inflación, ¿no? El escenario A, en el cual la inflación es 8%, el escenario B, en el cual la inflación es 12%, y el escenario C, en el cual la inflación es negativa, o sea que hay una deflación del 3%. ¿Ok? Entonces, bueno, si eso es así, normalmente a uno le enseñan en la carrera que el resultado es 10 menos 8, 2, 10 menos 12, menos 2, y quizá 10 menos 3 serían 13, ¿no? Pero así no se calcula, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ver cómo se calcula de verdad, ¿no? Fíjense, si yo que invierto en el mercado financiero, ¿ok? Y tengo $100, ¿ok? Y invierto en el mercado financiero y obtengo ese rendimiento del 10%, al final de un año yo voy a tener $110, ¿no? ¿Ok? Y si yo, en lugar de invertir, me compro un bien en el mercado real que valga $100, perdón, ¿ok? Ya yo no puedo invertir, ¿ok? Te perdí la oportunidad de inversión. Y la otra alternativa es esperar, ¿no? O sea, esperar ese año y después volver al mercado real a ver si puedo comprar el mismo bien. Entonces, en el primer escenario, dijimos que la inflación es 8%. Y si la inflación es verdad, ¿ok? Y se cumple de manera homogénea para todos los bienes, ¿ok? Entonces, bueno, ese bien sube de precio 8%, ¿no? Por lo cual pasa a valer 108. Entonces, si yo al final, ¿ok? Decido comprarlo, yo tengo $110 y eso me va a costar 108, por lo cual pareciera que estoy ganando $2, ¿no? Que estoy teniendo una ventaja de $2, ¿no? Pero los $2 de final de año no valen lo mismo que los $2 al inicio, ¿no? ¿Okay? Entonces, la manera de saber cuánto valen los $2 al inicio es dividiendo el 110 entre el 108, y eso me da 1,85%, por ciento, ¿no? Me da 0,0185. Y esa es la verdadera tasa de interés real, no el 2%. ¿Ok? Y de hecho hay una fórmula
para calcularla, ¿ok? La fórmula que normalmente aprendemos nosotros es la fórmula que Fisher puso en su libro de, de análisis de la tasa de interés, ¿ok? Pero esa fórmula no está bien. O sea, la verdadera tasa de interés real es esta. Es la tasa de interés nominal menos el precio, menos la tasa de inflación, entre uno más la tasa de inflación. Por lo cual sería el 0,10 menos 0,08 entre uno más 0,08 y eso da 1,85. ¿Okay? Y de hecho, si hago lo mismo para el segundo escenario, en el cual la inflación es 12%, el rendimiento es menos 1,79. ¿Okay? Y si hago lo mismo para el tercer escenario, que es un escenario deflacionario, ¿okay? Entonces el rendimiento sería 13,4, ¿no? Y aquí pasan varias cosas. La primera cosa que pasa es que el rendimiento no es simétrico, ¿okay? O sea, no es que me da 1,85 hacia arriba y 1,85 hacia abajo, o 1,79 hacia arriba y menos 1,79 hacia abajo, ¿okay? Sino que no es simétrico, pues. O sea, aumenta más cuando sube que cuando baja, ¿okay? Y bueno, incluso en el caso deflacionario me da muchísimo más que el 13, ¿okay? Lo cual me indica varias cosas. En primer lugar, que estos son tasas de interés. Las tasas de interés son logaritmos. Los logaritmos no son simétricos, ¿okay? Por lo cual no debería esperar comportamiento simétrico nunca, ¿okay? Y lo otro curioso e interesante es que para el financista la deflación es buena, ¿okay? Mientras que para el macroeconomista la deflación es mala, ¿okay? O sea que el primer el primer shock entre las finanzas y la macroeconomía está aquí, ¿okay? Para el financista, el escenario deflacionario es el mejor de los escenarios, ¿okay? Y el peor de los escenarios es el inflacionario, ¿okay? Y fíjense una cosa, ¿no? O sea, según esta inversión, yo debería tener un rendimiento promedio del 10%, o sea que yo espero ganarme 10%, que es el rendimiento nominal, ¿okay? Y como yo estoy afectado por un riesgo que se llama inflación, entonces yo puedo obtener más de lo que espero cuando hay deflación, ¿okay? Menos de lo que espero cuando la inflación es menor que mi tasa de rendimiento y perder cuando la tasa de inflación es mayor que la tasa de rendimiento. ¿Okay? O sea que se cumple lo que habíamos dicho de que el riesgo es aquel elemento que hace que yo obtenga más de lo que espero, menos de lo que espero, incluso perder. ¿Okay? Y eso vamos a ver que se repite en los tres casos de, de análisis que vamos a hacer, ¿no? El segundo elemento es el riesgo de cambio, ¿no? Y insisto mucho en que la empresa no tiene posibilidades de intervenir en este riesgo para evitarlo, ¿okay? Lo único que puede hacer son coberturas de este riesgo, ¿no? Y este es el efecto de las variaciones del tipo de cambio en las inversiones que el individuo o la empresa realiza. Y se explica por el efecto que ocurre en los balances del negocio, ¿no? Y hay dos situaciones posibles. Yo puedo tener una posición larga, en la cual mis activos en divisas son mayores que mis pasivos en divisas, ¿okay? Y puedo tener una posición corta en la cual los pasivos en divisas son superiores a los activos en divisas, ¿no? Entonces, vamos a ver con ejemplos que cuando yo tengo una posición larga, a mí me conviene que el precio de la divisa suba, ¿eh? Y me perjudica cuando el precio de la divisa disminuye, ¿okay? Caso contrario, cuando yo estoy corto, ¿okay? Me conviene que disminuya el precio de la divisa porque yo obtengo ganancias y me perjudica cuando el tipo de cambio se eleva, o sea, mejor dicho, el precio de la divisa se eleva, ¿okay? Y bueno, y hay que tener también presente, y eso sí no lo vamos a evaluar, eso lo vamos a dejar así,
porque después vamos a ver el riesgo de financiamiento, ¿no? Cuando yo estoy largo, yo estoy corriendo un riesgo de financiamiento de moneda nacional, porque debería estarme financiando en moneda nacional. La razón es muy sencilla. Si usted está largo en divisas, es porque está largo está corto en bolívares, ¿no? Por lo cual debe bolívares. ¿Ok? Entonces, su riesgo de financiamiento está en moneda nacional. ¿Ok? Caso contrario, si usted está corto en divisas, ¿ok? Entonces usted está largo en moneda nacional, por lo cual su riesgo de financiamiento está en moneda extranjera. ¿Ok? Esas son las dos cosas que me pueden pasar. Ok, vamos a partir de una situación inicial, ¿no? Supongamos que este balance representa los montos en bolívares, ¿ok? De una determinada situación de una empresa o de una persona. ¿Ok? Y esa persona tiene denominado en bolívares 1.500 bolívares. ¿Ok? Y tiene denominado en dólares 3.500 bolívares en el activo, ¿no? Por lo cual tiene 5.000 bolívares en el activo total. ¿Ok? En este caso estamos haciendo la contabilidad en bolívares. ¿Ok? Y bueno, este individuo o empresa tiene un pasivo en bolívares de 500 y en cambio tiene un pasivo en dólares que equivale a 1.000 bolívares. ¿Ok? Y por supuesto, si tiene 3.500 en el activo y tiene 1.000 en el pasivo, entonces esta empresa o esta persona está larga. ¿Ok? Entonces tiene más activos que pasivos en divisa. ¿Ok? Y bueno, la sumatoria de los pasivos, que son las deudas, da 1.500, ¿no? Por lo cual el patrimonio de esta empresa o de esta persona equivale a 3.500 bolívares. ¿Ok? O sea, ahí se cuadran los balance. Ok. Supongamos que esta situación original ocurre con un tipo de cambio de 5 bolívares por dólar, por lo cual aquí hay 700 dólares y aquí hay 200 dólares. Entonces ahí se ratifica mucho más que estamos largos en dólares porque tengo 700 dólares y debo 200. O sea que neto tengo 500. ¿Ok? Bueno, y supongamos que ese tipo de cambio inicial es 5. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa cuando el tipo de cambio salta a 8. ¿Ok? O cuando el tipo de cambio pasa a valer 3. ¿Ok? Entonces, primer caso, que valga 8, ¿no? Si vale 8, ¿ok? Yo reajusto mi contabilidad y lo que está en bolívares permanece en bolívares. ¿Ok? Y lo que está en dólares se recalcula, ¿no? Como eran 700 dólares, 700 dólares a 8 son 5.600 bolívares. ¿Ok? Lo cual me dice que tengo 7.100 en el activo. ¿Ok? Y en el pasivo, el valor contable de los bolívares se preserva, por lo cual sigo teniendo 500 dólares, 500 bolívares de deuda en bolívares. ¿Ok? Y como yo debo 200 dólares y esos 200 dólares ahora valen 8, entonces los registro a 8, por lo cual me da 1.600 bolívares. Entonces, tengo 7.100 en el activo y tengo 2.100 en el pasivo, por lo cual el patrimonio ahora vale 5.000, ¿no? Y como valía antes 3.500 y ahora vale 5.000, yo tengo en esta situación una ganancia cambiaria de 1.500 bolívares. ¿Ok? Lo cual ratifica que cuando yo estoy largo y el tipo de cambio se eleva, yo obtengo una ganancia cambiaria. ¿Ok? Caso contrario, ¿qué pasa si el precio de la divisa baja a 3, ¿no? Si baja a 3, la contabilidad se hace así. Los 1.500 preservan su valor contable, ¿ok? Y los 700 dólares ahora se registran a 3, por lo cual me dan 2.100. Y 1.500 más 2.100 serían 3.600 en el activo. ¿Ok? Nos pasamos al pasivo y bueno, los 500
bolívares que debo en bolívares preservan su valor contable y valen 500. Y yo debo además de eso $200, ¿no? Pero los $200 los voy a registrar a 3, que es el tipo de cambio de este momento. Entonces serían 200 por 3, 600, ¿no? Entonces, otra vez neteo 3.600 en el activo menos 1.100, ¿ok? Me da un patrimonio neto de 2.500, ¿no? Y frente a la situación inicial, que eran 3.500, yo estoy experimentando una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares, ¿ok? Por lo cual, cuando estoy largo y el precio de la divisa se eleva, yo tengo una ganancia. Y si yo estoy largo y el precio de la divisa disminuye, entonces yo pierdo, ¿ok? O sea, tengo una pérdida cambiaria, ¿ok? Ok, vamos a ver el caso de la posición corta, ¿no? Supongamos que el balance cambió. Esta es otra persona u otra empresa. En este caso está corto, ¿no? Y bueno, esta persona tiene en el activo 3.500 bolívares denominados en bolívares, ¿ok? Y tiene 1.500 bolívares denominados en dólares, ¿ok? Por lo cual, él tiene en el activo total 5.000 bolívares, ¿ok? Y bueno, esta persona tiene una deuda en bolívares de 500, ¿ok? Y debe en dólares el equivalente de 3.500 bolívares, ¿ok? Por lo cual, si tiene 5.000 en el activo y tiene 4.000 en el pasivo, entonces el patrimonio neto da 1.000 bolívares, ¿ok? O sea que su patrimonio neto original son 1.000 bolívares, ¿ok? Y bueno, suponiendo el mismo caso anterior, que el tipo de cambio original es 5 bolívares por dólar, ¿ok? Entonces aquí hay $300, ¿ok? Y aquí hay $700, ¿no? Entonces, si esta persona o empresa tiene $300 en el activo y debe $700, esta persona está corta. Tiene una posición corta en divisas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Esta vez lo vamos a ver invertido, vamos a ver qué pasa si el precio de la divisa pasa a ser 3 bolívares por dólar, o si el tipo de cambio pasa a ser 8 bolívares por dólar. Primer caso, ¿okay? Si el dólar llega a 3 bolívares, entonces yo rehago la contabilidad, los 3.500 preservan su valor contable en bolívares, ¿okay? Y los $300 que yo tenía, ya no lo voy a registrar a 5, lo debo registrar a 3, por lo cual me dan 900. Entonces, neto no, perdón. En el activo total tengo 4.400. ¿Okay? Voy al pasivo y en el pasivo hay un pasivo denominado en bolívares de 500. ¿Okay? Y como la contabilidad se está haciendo en bolívares, se supone que se preserva el valor contable en bolívares, por lo cual ese pasivo se mantiene en 500, ¿no? Y bueno, y además de eso debo $700, ¿no? Pero los $700 ahora tienen un tipo de cambio de 3, ¿ok? Por lo cual lo contabilizo a 2.100. Y ahora neteo, ahorita sí, 4.400 menos 2.600 me da 1.800 de patrimonio neto, ¿no? Y como el patrimonio original eran 1.000 bolívares, entonces estoy obteniendo una ganancia cambiaria de 800 bolívares. Lo que ratifica que cuando yo estoy corto y el tipo de cambio disminuye, entonces yo tengo una ganancia, ¿ok? Y bueno, el caso en el cual la, la, la divisa llega a 8 bolívares por dólar, entonces bueno, rehago la contabilidad, en bolívares tengo 3.500 y lo registro tal cual, como tengo $300 en el activo, entonces esos 300 los contabilizo ahora a 8 y me da 2.400, por lo cual el activo total en bolívares serían 5.900 bolívares. Me voy al pasivo, en el pasivo hay 500 bolívares denominados en bolívares, en lo cual se deja igual porque se supone que contablemente no hay cambio en la valoración, ¿ok? Y bueno,
donde sí hay cambios en los dólares, ¿no? Entonces, como yo tengo $700 en el pasivo, $700 ahora a 8 valen 5.600 bolívares, ¿ok? Por lo cual tengo 5.900 en el activo y tengo 6.100 en el pasivo, lo cual hace que mi patrimonio neto sea negativo, ¿no? Sea menos 200, ¿ok? Por lo cual yo perdí mi patrimonio, que eran 1.000, y perdí 200 más. Y mi pérdida cambiaria es 1.200 bolívares, ¿ok? Y esto ratifica que cuando yo estoy corto y el tipo de cambio se eleva, yo pierdo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, fíjense, aquí pasa una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, aquí el rendimiento esperado es que no haya cambio en el tipo de cambio, ¿ok? O sea, que mi patrimonio se mantenga exactamente igual, ¿ok? Y en ambos casos, ¿ok? Hay un escenario de ganancia y un escenario de pérdida, ¿ok? Bueno, por supuesto, si el tipo de cambio sube más o baja más, ¿ok? este, yo podía obtener muchísimas más ganancias o muchísimas más pérdidas, ¿ok? Pero en términos generales, no es solamente la probabilidad de pérdida. O sea, yo estando largo puedo ganar y puedo perder. Y estando corto puedo ganar y puedo perder, ¿ok? O sea que el riesgo no es la posibilidad de pérdida nada más, ¿ok? Ok, el último ejemplo, ¿ok? Para cerrar esto del análisis del riesgo del sistema desde un enfoque microeconómico, es el riesgo del financiamiento, ¿no? Y el riesgo de financiamiento es el que se da cuando cambian las tasas de interés y la empresa o la persona está endeudada, ¿ok? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y en la estructura de financiamiento del negocio, ¿ok? Bueno, supongamos que una empresa tiene una rentabilidad operativa sobre activos de 12%, ¿ok? Supongamos que esa empresa requiere para funcionar una inversión total de $100.000. ¿Eh? Y supongamos que la empresa se puede financiar exclusivamente con patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio. ¿Eh? Si la empresa se endeuda, está obligada a cancelar una tasa del 10%, y aquí es donde viene el elemento de riesgo, ¿no? Esa tasa del 10% puede cambiar. ¿Ok? Y bueno, y vamos a suponer que además la empresa está obligada a pagar una tasa marginal de impuestos del 40%. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a construir los posibles escenarios, ¿no? En primer lugar, supongamos que yo me financio exclusivamente con patrimonio, ¿ok? O sea que el activo total está totalmente financiado con patrimonio. Los $100.000 que son el activo total, ¿se acuerdan que en el modelo de, de la empresa como balance, las inversiones eran todos los activos, ¿ok? Y los financiamientos son todos los pasivos y el patrimonio? Entonces, en este caso, la empresa tiene $100.000 en el activo, ¿ok? Y se financia con $100.000 de patrimonio, ¿ok? No tiene deuda, ¿ok? Entonces, como la empresa se gana el 12% de los activos, el 12% de 100.000 es 12.000. ¿Ok? Y como la empresa no está endeudada, no registra gasto financiero, ¿ok? Por lo cual su utilidad antes de impuestos es exactamente igual a la utilidad operativa, ¿ok? Y bueno, pasa a pagar el impuesto es del 40% de esa utilidad antes de impuestos. Y bueno, el resultado es que la empresa tiene una utilidad neta de $7.200, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Vamos a plantearnos un segundo escenario. Vamos a plantearnos que la empresa se financia 50% con deuda y 50% con patrimonio, ¿ok? Entonces los 100.000 se dividen en 50.000 de patrimonio y 50.000 de deuda, ¿ok? La empresa sigue obteniendo el mismo rendimiento del 12% sobre activos, rendimiento operativo sobre activos. Entonces su utilidad operativa es $12.000, ¿ok? Pero ahora la empresa tiene una deuda de $50.000 y está obligada a cancelar una tasa de interés del 10%, ¿ok? Por lo cual cancela en intereses $5.000, ¿ok? Lo cual hace que le queden 7.000 antes de impuestos
Y sobre esos 7.000 es que va a pagar el 40%, ¿no? Entonces paga 2.800, ¿eh? de impuestos y le quedan 4.200. ¿eh? Fíjense, a simple vista pareciera que es mejor no tener deuda que tener deuda. A simple vista, ¿ok? Porque la utilidad neta aquí es 7.200, la utilidad neta aquí es 4.200. Me pareciera como que es preferible no tener deuda que tener. ¿Ok? Sin embargo, eso no se evalúa así. ¿Ok? Se evalúa sobre el porcentaje de patrimonio, ¿no? ¿Ok? Y yo tengo, en este caso, $100.000 de patrimonio, ¿ok? Y estoy ganando 7.200 sobre $100.000, por lo cual mi rentabilidad sobre patrimonio, ¿ok? es 7,2%. ¿Ok? En este otro caso, yo tengo un patrimonio de 500.000, perdón, de 50.000. Entonces, si yo tengo un patrimonio de 50.000 y estoy ganando 4.200 entre 50.000, me da una rentabilidad sobre el patrimonio del 8,4%, por lo cual aquí estoy ganando más que acá, por lo cual me conviene estar endeudado, ¿ok? Frente a no estar endeudado. Hasta ahorita esto funciona tal y como nos enseñan normalmente en las clases de macro, ¿ok? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Supongamos que son dos empresas distintas, ¿no? Y ambas reciben una comunicación del banquero en la que el banquero anuncia que las tasas de interés han cambiado, ¿ok? Que ya no son 10%, que las tasas de interés pasaron a ser 15%, ¿ok? Y bueno, y si usted tiene deuda, va a tener que cancelar el 15% sobre la deuda, ¿no? Por supuesto, el señor que no tiene deuda, ¿ok? No se preocupa, ¿ok? Porque él va a seguir ganando su 7,2%, ¿no? Sin embargo, el que tiene deuda y patrimonio, ¿ok? Ahora se enfrenta a una situación en la cual las tasas de interés se dispararon. Entonces, él va a ver esto, ¿ok? Él va a seguir obteniendo los $12.000 de utilidad operativa, pero ahora está obligado a pagar 15% sobre los 50.000 de deuda que tiene, por lo cual va a pagar 7.500 de intereses, ¿ok? Y le va a quedar antes de impuestos la diferencia, que son 4.500. ¿Ok? Bueno, si es así, ¿ok? Entonces el impuesto que le está obligado a pagar es el 40% de esos 4.500, por lo cual le queda neto, ¿ok? 2.700. Y como él invirtió $500.000, o sea, perdón, 50.000, 2.700 entre 50.000 da 5,4%. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa bien, bien, bien importante, ¿no? Si yo no tengo riesgo, ¿ok? Y aquí el riesgo se representa por tener deuda y que la tasa de interés cambie, ¿ok? Yo espero ganarme 7,2%, por lo cual mi rendimiento promedio es 7,2%. ¿Ok? Si la tasa de interés es 10, ¿ok? Y yo estoy endeudado, ¿ok? Entonces mi rendimiento es mayor, pasa a ser 8,4%. Y si la tasa, en lugar de mantenerse en 10, sube al 15, entonces yo, en lugar de ganar 7,2 u 8,4, paso a ganar 5,4. ¿Ok? Entonces, fíjense, el rendimiento esperado es 7,2 y yo tengo la oportunidad de ganar más, ¿ok? Que es 8,4, y ganar menos, que es 5,4. ¿Ok? Y la razón de esto es que mi rendimiento operativo sobre acciones, sobre activo es 12%, ¿no? Y cuando la tasa de interés es menor que el rendimiento operativo sobre activos, a mí me conviene endeudarme porque eso va a potenciar mi rentabilidad. ¿Ok? Cuando la tasa de interés supera a la tasa de rendimiento de la inversión, 15 supera 12. ¿Ok? Entonces, mi rendimiento es menor, ¿ok? que el promedio. ¿Ok? Entonces, esto me explica una cosa bien importante, ¿no? Que las empresas y las personas no se deben endeudar cuando la tasa de interés es negativa en términos reales.
sino que la empresa o las personas deberían endeudarse cuando la tasa de rendimiento de la inversión es superior a la tasa del financiamiento. ¿Ok? Y no se deben endeudar cuando la tasa de rendimiento de la inversión es menor que la tasa del financiamiento. ¿Ok? De hecho, si la tasa de interés cae por debajo de 10, el rendimiento es muchísimo mayor al 8,4. Si la tasa de interés sube por encima del 15, esto va a ir disminuyendo hasta que se haga negativo. ¿Ok? Ratificando que riesgo es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Yo espero 7,2 y puedo obtener mucho más de 7,2, puedo obtener menos de 7,2, incluso puedo perder. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso se ratifica lo que dijimos en la clase presencial y lo que también enuncié